biólogos somos el grupo que teníamos pendiente una exposición, sí, una recuperación. Vamos a fortalecer un poco lo que es el tema de la fertilización. El grupo está integrado por Braulio Barcia, Trujillo Angie, Farías Justin, quienes habla Jorge Pinto. ¿Para qué fertilizamos? Se fertiliza para fortalecer lo que es la producción primaria, como son el fitoplancton, el zooplancton y las bacterias, ya que necesitamos tenerlas activas en el cultivo que estemos realizando para tener una buena producción. El exceso de materia orgánica en el suelo, las dosificaciones van entre el hidróxido de calcio de 200 a 250 kilogramos por hectárea. En la urea se puede adicionar de lo que son 50 kilogramos por hectárea. Estos componentes los utilizamos para corregir lo que es el pH del suelo. Se debe adicionar lo que es el carbonato de calcio en toda la piscina. A continuación tenemos una pequeña tabla donde tenemos los rangos de pH calcio, el rango que se debe utilizar. En un pH de 7 a 8.7 tenemos un suelo óptimo, en el cual no se recomienda utilizar carbonato de calcio. En un pH de 6.5 a 7 tenemos un suelo ligeramente ácido, donde se recomienda adicionar 200 a 500 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio. De 5 a 6.5 de pH tenemos un suelo ácido, en el cual se recomienda utilizar técnicas de fertilización. Los requerimientos de los nutrientes dependen de la salinidad. Si la salinidad es mayor a 20 ppt, el requerimiento va a ser mayor de nitrógeno, pero si la salinidad es menor a 20 ppt, el requerimiento va a ser mayor de fosfato. Las relaciones nitrógeno-fósforo más usadas según el medio es de 10 a 1 hasta 20 a 1 en salinidades altas y 5 a 1 en salinidades bajas. Quiere decir que por cada 10 gramos de nitrógeno vamos a tener 1 gramo de fósforo. Las fuentes de nitrógeno. Las fuentes de nitrógeno son la urea, el nitrato de sodio y el nitrato de amonio. Y las fuentes de fósforo son el fosfato de diamónico, del DAP y el super triple fosfato. Se recomienda aplicar 3 veces antes de sembrar en lo que son días intercalados, en las compuertas de entrada. Para fertilizar también es recomendable hacer por la mañana, ya que tenemos que aprovechar los rayos solares entre las 9 y 1 de la tarde. Caso contrario, si se encuentra el día lluvioso, deberíamos suspender lo que es la fertilización. Después de la siembra, se recomienda seguir fertilizando semanalmente al voleo, según la tabla del disco de Secchi. Además de la turbidez, los tipos de algas o colores del agua también son importantes en un cultivo, ya que si existe en nuestra piscina, en nuestro cultivo, una coloración de agua café, nos indica que existe presencia o buen afloramiento de lo que son las algas diatomeas. En cambio, si existe un agua verde, significa que tenemos presencia de clorofitas o en un alto porcentaje de lo que son las cianofitas. También tenemos una tabla donde podemos ver los rangos de turbidez, las condiciones y las acciones que se deben tomar. Menor a 30 centímetros de turbidez, la condición es excesiva, se recomienda no fertilizar. En un rango de 30 a 35, tenemos un agua de buena condición, tampoco se debe hacer ninguna acción en ese cuerpo de agua. Donde tenemos un rango de 40 a 50 centímetros de turbidez, quiere decir que hay un descenso de fitoplancton, donde se recomienda fertilizar moderadamente. Y mayor a 50 centímetros de turbidez,
tenemos poca productividad primaria, en el cual sí se recomienda fertilizar o adicionar fertilizante en altos porcentajes. Gracias. También debemos tener en cuenta que la fertilización está ligada a niveles de algas y la concentración de oxígeno. Si el oxígeno amanece menor de 3 miligramos por litro, esto significa que está muy alta en números de algas, mayor a 300.000 células por ml. Y ahí se debe de suspender lo que es la fertilización. También tenemos que si hay mucha espuma en las orillas de la piscina, también se debe de suspender lo que es el porcentaje de fertilización. Y si han fertilizado por algunos días a nivel de algas es muy bajo y la turbidez sigue alta, se debe de medir la alcalinidad y corregir aplicaciones de carbonato de calcio para llegar a menos de 80 miligramos por litro, que es lo óptimo para una piscina camaronera o una piscina de peces. En la siguiente diapositiva tenemos generalidades de los fertilizantes. Los fertilizantes son sustancias naturales o cinéticas que se usan en los estanques para aumentar la producción de los organismos en alimentos naturales, que son consumidos por los peces en este caso. Las sustancias químicas que contiene se disuelven en agua, donde una parte se utiliza para el fitoplancton presente y la otra es atraída por las partículas de organismos y minerales presentes, ya sea en el agua o en capas superiores del fango de fondos de piscinas camaroneras o de peces. La mayor parte de estos fenómenos están relacionados y determinados con la calidad de agua, en donde se debe tener en cuenta la temperatura, el pH y la alcalinidad, y también tener en cuenta el oxígeno disuelto. También los fertilizantes no son particularmente tóxicos, pero no deben ingerirse en la exposición a ellos se pueden causar se le pueden afectar a la piel, a los ojos y a las vías respiratorias. Siguiente. Al momento de fertilizar debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los fertilizantes, fertilizar cada estanque de acuerdo a sus características particulares. Por ejemplo, usando más fertilizantes en los siguientes casos. Si el tanque de producción es nuevo, ya no es, y no ha habido tiempo para que se forme un buen suelo fangoso. El agua de alimento es pobre en nutrientes. En la siguiente diapositiva voy a explicar esto en una tabla. Y el suelo de fondo es más arenoso y que arcilloso. En estos casos se debe usar más fertilizante y no se debe utilizar fertilizante en un estanque si la producción de peces o de camarón no depende de la utilización del alimento natural. En este caso es fitoplancton y zooplancton. La tasa de intercambio o velocidad de renovación de agua es excesiva. También hay demanda de vegetación acuática emergente en otros tipos. El agua está demasiado fangoso y tiene color oscuro y la transparencia es limitada. Y también hay que tener en cuenta la turbidez debida al fitoplancton o zooplancton es demasiada alta. Siguiente. Aquí tenemos cómo decidir si es necesario utilizar fertilizante o no es necesario utilizar fertilizante. Para eso debemos de tener en cuenta la transparencia del disco Secchi. Si tiene más o menos unos 25 centímetros, no se debe fertilizar por dos razones.
Una, por las señales que carecía en el oxígeno disuelto, y también aumenta la entrada de agua si es necesario. Si conta con 25 a 40 centímetros, tampoco se debe de fertilizar, porque se debe de regular el comportamiento de los peces o camaroneras. A 40 a 60 centímetros no es necesario fertilizar regularmente, y a más de 60 centímetros es necesario fertilizar regularmente. Si es posible, aumentar la dosis de fertilización. También hay que tener en cuenta que el fertilizante es un desperdicio y un peligro para los organismos. Aquí tenemos mezclar fertilizantes inorgánicos con otras sustancias. En los siguientes fertilizantes que voy a dar, no se deben de mezclar juntos con los fertilizantes. Por una vez echado el producto, se debe de esperar de 1 a 2 semanas, y después de eso echar el otro producto. En estos son los fertilizantes fosforados y materiales calcáreos, los fertilizantes nitrogenados y materiales calcáreos, y las escorias de fosforación y los fertilizantes orgánicos. En los siguientes fertilizantes que voy a nombrar, estos de aquí sí se pueden mezclar juntos solamente en el momento de aplicar. En estos son los fertilizantes de potasio y materiales calcáreos y escorias de fosforación. También son los fertilizantes de fosforados y nitrogenados, y también los fertilizantes de potasio, los fertilizantes potásicos y los superfosfatos, el nitrógeno y los fertilizantes. También el almacenamiento de fertilizantes inorgánicos. Es preferible evitar el almacenamiento de fertilizantes inorgánicos durante tiempos muy largos, especialmente los fertilizantes nitrogenados y potásicos. Hay que proteger los fertilizantes dentro de la humedad y la lluvia, conservándolos sobre una plataforma de madera, eh, bajo techo, o enviándolos en láminas de plástico, o las dos cosas a la vez. No comprar nunca fertilizantes que presenten señales de humedad. Las características de fertilización. Los fertilizantes son aplicados a la piscina para incrementar la concentración de los nutrientes inorgánicos, favorecer el crecimiento algal, debido a esto aumentar la producción de camarón en nuestras piscinas. Además, se trata de obtener condiciones más estables que causen menor estrés al camarón. Estas características de mayor importancia en la hora de analizar un fertilizante son su efecto en la presión osmótica, índice salino, en el pH del suelo, que es el índice de acidez, y su ion acompañante. El índice de acidez se expresa como el equivalente de kilogramos de carbonato de calcio suficiente para contrarrestar la acidez. Dicho equivalente puede expresarse en función del nutrimiento o fertilizante. El índice salino se refiere al aumento de la presión osmótica en la solución del suelo por la aplicación de un fertilizante respecto al efecto de nitrato de amonio, y la sal de fertilizante soluble que se concentra alrededor de la zona en la aplicación en el momento de lo que fertilizamos. El ion acompañante son los nutrimentos distintos al nitrógeno, fósforo y potasio, contenidos en los fertilizantes, que en algunos casos la presencia de estos iones puede ser benéfica cuando hay deficiencia de dicho elemento. Hay en otros casos que se puede ocasionar problemas, por ejemplo, por sensibilidad de un cultivo de elemento, y por lo tanto, cuando sea necesario, aplicar nutrientes secundarios. También se debe considerar su efecto del pH, el del suelo.
El azufre también es un elemento. El yeso es una fuente neutral que trata sobre la cal dolomítica y además aporta calcio y magnesio que la eleva el pH. Los tipos de fertilizantes. Tenemos fertilizantes químicos, nitrogenados y fosforados. Los fertilizantes químicos son usados para fertilizar las piscinas, son idénticos para ser usados en los cultivos agrícolas, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Son los principales nutrientes en los fertilizantes. El fertilizante nitrogenado, a base de que son usados más con urea, fosfato diamónico, nitrato de sodio, nitrato de amonio y nitrato de potasio, aunque en el Ecuador es el que se usa más la urea. Los fertilizantes fosforados, el fosfato de roca es la principal fuente de fertilizantes fosforados, esta que se trata de ácido sulfúrico, para dar un superfosfato en la cual es soluble en agua en un 85%. A continuación, mi compañero habla de los siguientes tipos de fertilizantes. Tipo de fertilizante. Como también hay fertilizantes orgánicos y fertilizantes compuestos. Los fertilizantes orgánicos son subproductos de origen agropecuario que se utilizan para lo que es fertilizar las piscinas. En el país no se ha dado mucho énfasis al uso de estos productos para el cultivo del camarón comparado con el uso de los fertilizantes químicos. Los fertilizantes orgánicos actúan de dos maneras, la primera es como un abono químico y la segunda es como un alimento directo a lo que es el zooplancton y los solventes. Los fertilizantes compuestos, hay una gran cantidad de fertilizantes compuestos preparados a partir de fertilizantes básicos, como los que entre ellos contamos los fertilizantes, completos que en términos se conocen como comerciales, que son los fertilizantes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Al siguiente. Hay métodos de fertilización. La aplicación de los fertilizantes a la piscina pueden hacerse de dos maneras básicas. Puede ser dividiendo el fertilizante en agua totalmente y agregándola después en la piscina, puede ser al voleo, en una canoa en la mitad de la piscina. Las ventajas de esta aplicación la ventaja es la correcta distribución de los nutrientes en la piscina y su desventaja es que requiere de cierta mano de obra para realizarlo. La otra forma es la distribución pasiva del fertilizante. Esto se logra colocando el fertilizante en unos sacos vacíos del balanceado en su lugar donde haya corriente, un agua para que esta la disuelva. Eso puede ser en lo que es la entrada de agua de las piscinas. Una vez que entra el agua, esto se disuelve y se riega en toda la piscina. Por ejemplo, en las compuertas de entrada, como les explicaba, la ventaja de este método es la perfecta disolución del fertilizante y el ahorro de mano de obra. Y su desventaja es que en ciertas piscinas con mala circulación de agua, la distribución a lo largo de esta piscina puede no ser homogénea. Dosificación de fertilizantes. La respuesta al régimen de fertilización varía entre estanques individuales, dado que es influenciada por la calidad del agua y el suelo. El criterio para la dosis de aplicación es asegurar las siguientes concentraciones de nutrientes en lo que es el agua de los estanques, que un nitrógeno a 1.3 ppm y el fósforo a 0.15 ppm. Como vemos acá tenemos una tabla, lo que dice tipos, que los tipos, la diatomea a un mínimo de 20.000, las clorofitas a un mínimo de 50.000 y algas verdes azules un mínimo de 10.000 a un máximo de 40.000. Los dinoflagelados, un máximo de 500. Las algas totales, un mínimo de 80.000
a un máximo de 300.000. Un zooplancton un mínimo de 2 a un máximo de 50. Y lo que son los ciliados, un mínimo de 10 a un máximo de 150. Lo siguiente. Los fertilizantes generalmente se aplican a estanques en base al peso por área. O sea, existen recomendaciones que para aplicar el fertilizante en base a la concentración. O sea, puede ser miligramos, en miligramos por litro. De acuerdo con lo que alguien considera concentraciones adecuadas de nitrógeno y fósforo para el fitoplancton. En algunas recomendaciones pueden incluso tomar en cuenta lo que es la concentración de nutrientes en prefertilización. Este es un estanque bastante complicado y no parece necesario para la fertilización efectiva de estanque. Las aplicaciones tradicionales que se hacen en lo que son las piscinas camaroneras, de 5 a 10 kilogramos de nitrógeno y fósforo, o sea, por lo que es hectárea, corresponderían a lo que es las concentraciones de 0,33 a 0,67 miligramos por litro de nitrógeno y 0,22 a 0,44 miligramos por litro de fósforo en lo que es un estanque de 1 hectárea y 1,5 metros de profundidad. La mayoría de los estanques estarán dentro del rango de profundidad promedio, que es de 1,2 a 1,8 metros. En las recomendaciones generales para fertilizar las piscinas, que las aguas con alto nitrógeno y fósforo, o sea, aguas que están contaminadas, no requieren fertilización. También se conviene fertilizar cuando los niveles de nutrientes están altos en alimentos. Cuando las concentraciones de diatomea son bajas, se puede fertilizar con nitrógeno y fósforo. En altas concentraciones de fertilizantes y alimentos causan un floramiento fuerte de lo que es el fitoplancton, lo que ocasiona una baja de oxígeno disuelto. Las bajas habilidades en compañía de altas concentraciones de fósforo favorecen al afloramiento de algas verdes o azules. La fertilización y alimentación crean turbidez, la cual ayuda al control y crecimiento de la maleza en el fondo del estanque. Gracias.